Mari Mari Compuché, Compulamien, Inche Lorena Martínez Tribañán Piñén. Bienvenidos todos y todas a este seminario NUTRAM, ¿cierto? Patrimonio agroalimentario mapuche, experiencias, desafíos y oportunidades. Primero que todo mencionar que esta es una actividad, un seminario NUTRAM, que se enmarca dentro de la ejecución de un proyecto financiado por la Fundación para la Innovación Agraria FIA, en una línea que se llama Instrumentos Complementarios, Eventos. Y además también mencionar que esta es una actividad ejecutada por, en este caso, la MIEN Diego Ramírez Liancura, de la empresa Lasquén S.p.A., y con un equipo que lo acompaña detrás, y que esta es una actividad que contempla un ciclo de cuatro jornadas, de cuatro sesiones. Hoy día ya vamos en la tercera sesión. En la primera contamos con la participación de la MIEN Ginette Rivera Tralma, con su emprendimiento Curaco Gourmet, quien nos habló desde la mirada productiva, histórico-cultural, el legado de su familia. También en esa oportunidad la MIEN Diego habló o expuso acerca de los lineamientos de la ejecución de este seminario. En la segunda jornada, la anterior, que fue la semana pasada, estuvimos acompañados por la Lamien Gladys Liencura, que nos habló de la gallina coyonca, ¿cierto? O achagual, que nos dio ahí también muy generosamente muchos tips productivos, sobre todo para quienes recién están partiendo, quizás con el rescate de este baluarte del patrimonio agroalimentario. Y también nos acompañó la Lamien María Fernanda Levío, quien nos habló del samín, de las fibras vegetales, ¿cierto? Y también nos enseñó muchísimo porque realizó, no solo habló del tema productivo, sino que también hizo un trabajo investigativo, botánico, que nos enseñó mucho para ir reconociendo también las distintas fibras a través de los distintos territorios. Y hoy día nos corresponde nuestra tercera sesión, donde vamos a estar acompañados de otros emprendedores que vamos a saludar, ¿cierto? Hoy día nos acompaña la Lamien Macarena Cheuque. Lamien, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Se escucha? Hola, buenos días, Mari Mari. Mari, ¿Te escucha bien? No, parece. sí, Mari Lamien. También está hoy día con nosotros, porque también nos corresponde, bueno, además de FIA, nosotros también participamos como colaboradores, como Centro de Negocios Cercotec Inaquello, y es por eso que hoy día nos acompaña en Lamien, nuestro asesor cultural, en Lamien Vladimir Painemar. ¿Cómo está Lamien? Bien, Lamien, Mari Compuché, con todas las ganas de poder aportar a esta actividad. Así que ahí estamos. Chao, Tumay Lamien. Mari. También mencionar que este seminario, ¿cierto?, tiene la ejecución de este seminario a través de su ciclo de talleres o de jornadas, tiene como objetivo entregar antecedentes tanto históricos como culturales sobre los alimentos y también algunos utensilios, como es el caso de lo que nos compartió María Fernanda Levío en la jornada anterior, que son parte de nuestra herencia cultural mapuche, y el objetivo de esta jornada es ir abordando desde el traspaso de los conocimientos Okimun, ¿cierto?, pasando por la entrega de algunos lineamientos básicos más productivos, como para que algún lamien pueda interesarse, ¿cierto?, empezar a trabajar, empezar a producir algunas cosas, y también hasta la comercialización o la agregación de valor de muchos de estos alimentos que constituyen o forman parte de este patrimonio agroalimentario mapuche.
Lamien Diego, antes de partir le doy le cedo la palabra, ¿cierto? Para que contextualice un poco o nos cuente desde su mirada cómo va este proceso ya de ejecución del seminario. Mayún Lamien, Mari Compuché, Mayún Compuché por participar en esta instancia, las personas que han estado las versiones anteriores y también ahora, quienes se integran por primera vez. Agregar que, bueno, lo dijo de manera bien general y específica también la Lamien, esta propuesta nace un poco como para sensibilizar, por ciertas partes, el trabajo con nuestra herencia cultural alimentaria mapuche y también sensibilizar algunos aspectos de pérdida de esta herencia en general. Comentarles que se ha dado también una conversa bastante nutritiva en las primeras 2 sesiones. Se han resuelto algunas dudas y también se han puesto en la mesa algunos aspectos que quizás nosotros no vemos, sobre todo aquí en Mapuche desde la Guarriache, desde la ciudad. Y sobre eso queremos hacer más que nada un aporte, quizás un primer aporte a poner en la mesa estos temas, sobre qué tanto podemos colaborar o trabajar sobre la preservación y el resguardo de nuestra herencia cultural alimentaria, entendiendo que a partir de esto también es que podemos prevalecer como cultura. Mal que mal, nuestros ancestros tuvieron igual esta alimentación quizá un poco insípida, quizá un poco con nada de agroelaboración o quizás con herramientas agrícolas muy, muy rústicas, pero que han servido para que podamos prevalecer hasta el día de hoy como pueblo originario. Dicho eso, agradezco la participación de las personas, espero que sea una instancia informativa también, de aprendizaje, entendiendo que tampoco somos dueños de la palabra, pero sí que queremos hacer nuestro aporte cada uno. Y también comentarles que tanto esta sesión como las 2 anteriores y la última que viene van a estar, al final de esta serie de seminarios, van a estar cargadas en una página web para que ustedes puedan verla junto a las presentaciones de cada una de las personas, los videos que se van a exponer y además una pequeña guía práctica para que puedan tener lineamientos básicos si es que quieren trabajar, ya sea el trabajo con el Merquén, con Achagual, con el Merque en este caso, con el Huidún, con el Samín y también con el Mudai. Para que más que nada generar un aporte para aquellas personas que quizás tienen un poco de incertidumbre, que quizás buscan desde la ciudad, quizás reivindicarse trabajando oficios ancestrales como estos, o que simplemente quieren ampliar su expectativa de conocimiento. Así que desearle el mayor del éxito a la misma Macarena. Estamos ansiosos para poder conectar con sus conocimientos y también que sea una buena jornada. Por favor, no se limiten en hacer preguntas, en hacer aportes. Esa es la idea, que vayamos viendo este tema en específico y también lo que van a decir después nuestro Guaney Vladimir Painimal desde el Centro de Desarrollo de Negocio en Aquello, que bueno, tiene una visión más general de lo que estamos haciendo también con Mapuche en la región de la Araucanía y sobre todo con oficios reivindicativos y también que van de la mano con nuestro saber, nuestro kimun ancestral. Así que Mari Compuché, que sea una buena jornada. Chaltumay, Lamien Diego, claro, como siempre indicamos, preservar, resguardar y poner en valor nuestro patrimonio agroalimentario mapuche también depende de nosotros y de cómo nosotros también nos informemos, lo valoremos, lo busquemos también preservarlo, es una responsabilidad nuestra también. Antes de comenzar, como algunos ahí antecedentes, como para la correcta ejecución, les pido que tengan los micrófonos ojalá apagaditos para que no se nos acople y podamos escuchar bien. Quien desee hacer alguna intervención, alguna pregunta, levanta su manito y le damos ahí la palabra, y de lo contrario también está el chat donde yo voy a ir leyendo todas sus
preguntas, sus consultas, sus saluditos, sus aportes. Como dijo la mía Diego, la idea es que esto sea un Nutram, que podamos compartir experiencias, cierto conocimiento. Aquí hay personas de distintos territorios también. Por lo tanto, que se dé esa conversa es súper rica para la actividad y también para los lamienes que están exponiendo. Así es que, dicho eso, damos paso. Entonces, le presento a nuestra primera expositora. Ella es Macarena Cheuque Carilao. Ella es originaria, su LOF corresponde al sector de Selva Oscura de la ciudad de Victoria. Actualmente vive en la ciudad de Angol, desde donde nos está acompañando el día de hoy. Ella es psicóloga de profesión y emprendedora desde el año 2019, donde junto a su hermano Abner crean Cayanas Ancestrales, que es un emprendimiento donde se dedican a la producción de murque, y que hoy día ella nos va a contar y compartir un poquitito más en detalle su experiencia tanto productiva como cultural asociada a la producción de murque. Antes de partir con su exposición, ¿cierto? Damián Diego está preparado ahí, me dice el video. Así que partimos ahí con el videito.
Qué lindas imágenes nos comparten, ¿cierto? Desde Cayanas ancestrales, que lo más probable es que más de alguno nos transportó hacia algún lugar o en el tiempo, en el espacio donde veíamos a esas Cayanas trabajando por ahí. Antes de darle el pase, nos tenemos algunos saluditos del chat que voy a leer. La señora Estela Salgado dice: Marimari, a todos andaban trayendo leña para el cutral, precisamente para las Cayanas. La señora Gladys Vielcura, Marimari con pura miel. La miel Macarena. Adelante nomás con su exposición. Bien. Bienvenidos a mi presentación. Yo el día de hoy quiero compartir un poco de lo que hago, a lo que me dedico, de mi emprendimiento, una parte de mi emprendimiento. Agradecida por la oportunidad que se me está dando de poder tener este espacio para hablar y hablar del Murque. Me gustaría que esto lo denominamos, yo lo autodenominé reencuentro con Murque, reencuentro con harina tostada. Mi nombre es Macarena Cheuque Carilao. Yo, si me ayudas con la siguiente, Diego, voy a hacer una pequeña presentación, una presentación muy completa acaba de hacer Lorena. Yo soy una mujer mapuche, pertenezco al Lof Cheuque de la comuna de Victoria, el sector se llama Selva Oscura, y me defino como emprendedora y soñadora. Yo creo que todo emprendedor tiene que ser un soñador, porque hay que darle energía y espíritu a una idea para poder concretarla, para poder sostenerla en el tiempo. La vida de cualquier emprendedor, y todos los que estamos acá lo sabemos, es difícil en términos de que hay que salir adelante a puño y esfuerzo nomás. Entonces, yo estoy muy agradecida de poder participar del centro de negocio, en donde puedo también compartir y escuchar las experiencias de muchos otros emprendedores. Así es que en ese sentido soy una afortunada el día de hoy de tener tribuna para contarles lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que nos convoca es la Murque, harina tostada. Y para eso quiero hacer un poquito de historia, para conocer un poco de este elemental alimento de nuestra cultura. Y Diego, ¿me ayudas con la siguiente? Hice un esquema bien básico de mi presentación, porque a mí me gusta mucho hablar, entonces tengo algunos ayuda a memoria ahí para yo poder ir también dirigiendo y guiándome. Contarles que en nuestra cultura, me voy a ir años atrás, muchos años atrás, y esto es por lo que yo he leído y también por lo que yo he recogido del diálogo con mis abuelos, bisabuelos. Tuve la oportunidad de conocer hasta bisabuelos y bisabuelas. Entonces, eso me significa conocer un poco de historia de gente que nació allá por el año, a principios del 1900. Incluso mi bisabuela es posible que haya nacido antes de eso, porque ella murió de una edad bastante avanzada, hace un tiempo ya. Entonces, sacando la cuenta, es posible que ella haya nacido ya en aquella época. Y al haberme nutrido también de todo ese diálogo, me ha permitido a mí también poder hoy en día algo de eso contarles a ustedes. Pero vamos con un poco de historia. Las harinas tostadas en general son conocidas no solamente acá en nuestro territorio. Esta es una forma de alimentación conocida en este continente y en otros continentes también, África, Europa. La gente conoce la harina tostada. En cada territorio se ha hecho de diferentes
cereales, diferentes semillas. Pero aboquémonos a nuestro territorio. Inicialmente, de lo que se tiene memoria, en términos bibliográficos también, es la harina tostada que se hacía de maíz. El maíz es un producto que es muy probable que haya sido influencia incaica. En el norte de nuestro territorio, hablando específicamente del pueblo Picunche, que tuvo una notoria dominación de alguna manera por el tema, el imperio incaico, utilizó mucho el tema de el manejo del maíz. Y en base al maíz es que se realizaban las harinas tostadas. El maíz y algunas otras semillas también silvestres que nuestra gente fue encontrando y que eran posible también tostar y moler y hacer una especie de harina. Pero de la que más se tiene conocimiento, o a lo menos hasta lo que yo pude averiguar, era del maíz. Así también, como ingresa el maíz, ingresa el dahue, la quinoa. Ingresa también a nuestro territorio, posiblemente también por esta herencia incaica. Sabemos que la quinoa es una gramínea, no es una gramínea, sí, no estoy tan segura, de origen incaico, y llega a nuestro territorio, y ese sabor fue de gusto, al parecer, de nuestros antepasados. Ellos lo adoptan de muy buena manera y comienzan también a cultivarlo. Y eso se mantiene incluso hasta tiempos, hablando yo de mis abuelos, por ejemplo, el maíz, en toda huerta había maíz. Se sembraba un maíz que posiblemente era diferente al que nosotros conocemos hoy en día, pero en todas las huertas había maíz y había un pedacito de dahue también sembrado con quinoa. Así sigue avanzando la historia, ¿cierto? Y ya a finales del siglo XVI, estamos hablando del año 1500 y 1575 en adelante, porque se habla del último tercio del siglo XVI, aparece el tema de, con la invasión española, ¿cierto? Llegan también otros cereales. Y dentro de estos cereales llega el trigo y la cebada. Cachilla, también como lo conocemos nosotros, ¿cierto? El trigo, que se presume viene derivado también de esta idea de que el trigo venía de Castilla. Entonces, seguramente también ahí hubo una conversión de esto, posiblemente. Yo ahí no lo afirmo, porque posiblemente la mien que está presente acá a lo mejor me va a corregir, pero entiendo que podría haber sido una adaptación de esto. Llega el trigo y comienza a tener también una muy buena aceptación y comienza a cultivarse. Hay muchos escritos de gente que estaba acá en este proceso de la invasión, yo lo voy a llamar así también, española, que hablaba de que el pueblo mapuche estaba sembrando sementeras, grandes extensiones de trigo. Sin embargo, eso no es muy creíble, toda vez que se entiende que nuestra cultura siempre ha manejado una forma de agricultura diferente. Es para el sustento de la familia y no para una cuestión más capitalista o más de negocios. Entonces, además que en ese tiempo todos sembraban en las mismas cantidades y no había un intercambio entre regiones, entonces no se cree que haya sido de aquella manera. Sin embargo, en estos escritos tenían que aparecer para que también, obviamente, tuviese sentido esta conquista. Entonces, lo más probable es que esa información haya sido como inflada y que no corresponda a la realidad. Porque también existen vestigios, sobre todo encontrados en la provincia de Malleco, voy a hablar yo, específicamente en la comuna de Victoria, Angol, Lumaco, en donde se han encontrado como rudimentarias elementos de trabajo. Y dentro de eso aparecía una piedra ahuecada, y esta piedra que se cree que era para trabajar la tierra, como una piedra ahuecada,
que servía sostenida de un palo, ¿cierto? Que se presume era lo que se trabajaba para trabajar la tierra. Entonces, con ese tipo de herramientas, era bien difícil que se pudiesen sembrar cementeras más que estos pequeños espacios. Además, recordemos que en ese tiempo ya estaba la invasión española y por tanto existía también el temor de nuestra gente de que el español nos robara lo que estaba sembrado. Entonces se acostumbraba a sembrar en pequeños espacios y normalmente estos espacios eran entre juncales o en lugares en donde no fueran tan vistos por otras personas. Habían grandes extensiones de terreno, sin embargo, el espacio en donde se podía sembrar el trigo era mucho menor. Esto es parte de la historia y también parte de lo que me han traspasado mis bisabuelos, en cómo ellos, o qué es lo que ellos recuerdan de cómo se sembraba y cómo el trigo también comienza a empoderarse de alguna manera de la agricultura de nuestro pueblo, y eso hizo que fuera ganando también terreno. En aquel momento el trigo comenzó a ser también bastante amable con la alimentación de nuestro pueblo y empieza a aparecer formas de trabajarlo que obviamente fueron similares a las que ya existían. De tostar los cereales o las semillas y luego molerla. De esto también les contaré el recuerdo que siempre me cuenta mi mamá, esto de cómo ellos antes, o qué conocían ellos como harina. Y me cuenta que con su abuela recolectaban avellanas silvestres, y estas las enterraban en la ceniza, y luego que estaban enterradas empezaban a explotar, las podían comenzar a partir y a sacar el grano, y este grano de la avellana, luego lo tostaban y ahí tenían un alimento súper alimenticio. Entonces, nuestro pueblo siempre fue también tomando lo que venía y lo que tenía también en su territorio. Así es como quiero también parte de la historia de la harina tostada del Murque. Es importante hablar de la cayana como los principales instrumentos de la harina tostada. Ahí les puse la cayana, que es este latón que es formado en base a esta lata, ¿cierto? Que se le pone un palo, que ustedes lo pudieron ver ahí, y que en base a él, a través de un movimiento constante, se van dorando los granos de trigo. Y el cudi era el antiguo molino, que yo lo alcancé a conocer, y de hecho todavía está en la casa, que son dos piedras porosas, en donde el trigo tú lo vas restregando y lo vas moliendo y vas tú dándole la textura que vayas necesitando para formar la harina tostada. Y dentro de esta historia también, para no alargarme tanto, estoy tratando de hacerlo preciso, ahí yo puse cayanas ancestrales. ¿Por qué? Porque Cayanas Ancestrales es mi emprendimiento y yo quiero que mi emprendimiento también forme parte de la historia del Murque. Y yo quiero que también la gente de hoy en día, nuestros pares, se encanten con la harina tostada, y yo quiero ser parte de la historia de la harina tostada. Así es que vamos a hablar un poquito más entonces específicamente de la harina tostada. Si me ayudas, Diego, con la siguiente. Quiero hablarle de algunas características nutricionales de este particular alimento, ancestral alimento. Dentro de estas características, encontramos que la harina tostada es muy nutritiva y energética. Es una alimentación completa, podríamos llamarlo de alguna manera. Tiene un alto aporte en fibra, y eso ayuda a las personas a controlar lo que es el tránsito intestinal. Y muy de la mano con esto también, el gran aporte en vitaminas y antioxidantes que tiene, porque se utiliza el grano completo. O sea, no perdemos nada del grano. Y por lo mismo también el aporte en fibra. Tiene un bajo índice de grasas saturadas y colesterol. Por lo tanto, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y
también está asociado al ayuda en el control de los niveles de insulina. ¿Y eso por qué? Porque es un alimento que tiene una digestión lenta. Entonces, ayuda en ese proceso de estabilización. Eso hace que la harina tostada sea simple, sea fácil de llevar, sea fácil de preparar y que se transforme en un alimento bastante completo. Que yo también siento que por ahí está la sabiduría de nuestro pueblo, sí, sabía lo que comía. Bien, vamos con lo siguiente. Si me ayudas, Diego. El proceso de cómo nosotros hacemos la harina tostada, yo sé que, y siempre lo he dicho, yo con la harina tostada no estoy descubriendo la rueda. Yo acá lo que estoy tratando es rescatar un alimento ancestral, llevarlo a mesas modernas, nutrir a las personas de una manera sana y hacerlos recordar también. Más adelante les voy a comentar cuál es la esencia de nuestra empresa, pero todavía voy a contarles cómo nosotros hacemos nuestra harina tostada, cómo Cayanas Ancestrales lo hacen. Nosotros comenzamos en el proceso desde la siembra de nuestros productos. Y ahí, esa es nuestra siembra, esa foto que aparece ahí, es nuestra siembra de este año. Nosotros aproximadamente tenemos un promedio de 10 hectáreas de trigo, que esa es una meta que tenemos este año. Hasta antes nuestros niveles eran mucho menores, pero como ahora ya estamos avanzando en este proceso y proyectándonos también con nuestro negocio, aumentamos la cantidad de tierra. Ahí tenemos en la primera fase nuestra siembra, ahí estábamos ese día tirándole algunos fertilizantes para ayudar en el crecimiento. Luego de nuestro cultivo, nuestra cosecha, nosotros hacemos el cultivo, hacemos la cosecha, hacemos el envasado, el almacenamiento de nuestro trigo. Luego pasamos por el tema de la selección del grano de trigo. Y esta selección nosotros la hacemos de manera artesanal. Ustedes veían ahí el video con un arnero antiguo, o sea, arnero, yo no sé, siempre lo he visto en la casa, no sé cuánto tiempo tiene. Arnereando con harta fuerza, porque con esto he logrado también yo desarrollar una fuerza que antes no tenía, porque hay que arnerear, hay que hacer este trabajo, alguien lo tiene que hacer, y yo lo hago con mi hermano, pero no siempre estamos los dos, y si uno de los dos no está, la producción tiene que hacerse de la misma manera. Entonces la selección del grano de trigo a través de arneros artesanales. Luego, si me ayudas con la siguiente, Diego, viene el proceso de lavado y secado del grano de trigo. Nosotros por regla, así como regla que no se rompe, el trigo siempre lo lavamos. Siempre lo lavamos y después esperamos que se seque o que se deshumedezca un poco para comenzar con el tostado. Eso hace que salga una harina bastante sabrosa y bastante limpia. Luego viene el proceso del tostado del trigo, y esto se hace a través de las cayanas. Priorizamos la leña de carrumba, por ejemplo. Es una leña bastante amable con el tostado porque tiene una potencia calórica que ayuda a que se realice de manera más rápido el tostado y que explote el grano. Eso es lo que se busca en el fondo, que a través de este cayaneo lo que yo logre es que el grano se seque, pierda la humedad. Aproximadamente hay un 15% de humedad que pierde el trigo. En el proceso lentamente en que se va dorando hasta secarse. Una vez que se seca, este grano va a explotar. Y para eso, como les digo, la leña privilegiada puede ser la de carrunga, y en su defecto, como el eucaliptus también ayuda bastante bien a esto. Así como también la quila. La quila es y ha sido de hecho, desde que yo tengo conocimiento, que nos mandaban a nosotros al campo a buscar coligüe para tostar. Esas son como las tres principales
leñas que utilizamos para la combustión. Y luego viene la molienda del trigo tostado, y esta molienda obviamente que ha evolucionado, como les decía yo, a través del tiempo, con estas piedras, con el cudi, luego con este molino que ha sido manual, y ahora ustedes veían ahí en el video que nosotros tenemos un molino eléctrico que nos pasa mayor cantidad de trigo. Sin embargo, conocemos los otros tres y lo hemos utilizado también. Bien, con la siguiente, Diego. ¿Cómo puedes consumir la harina tostada? Esta deliciosa harina tostada que ya les conté cómo nosotros la realizábamos, ¿cómo la pueden consumir las personas? ¿Quién no ha comido una rica o no ha tomado una rica sopa de harina tostada? Cuando yo hablo de harina tostada, sopa de harina tostada o pavo, también le llaman ulpo, pero esa sopita mañanera de harina tostada y a mí me lleva inmediatamente a la cosa más rica que comí antes de ir al colegio. Mi mamá siempre en la mañana se levantaba y nos hacía una sopita con cebolla y cilantro. Y era tan rico, y es tan rico, y tan completa, porque yo ahora que entiendo el valor nutricional que tiene la harina tostada, claro, eso es lo que yo necesitaba como niño para poder funcionar en el día. ¿De qué otra manera lo puedes consumir? Ahí está, agüita con harina tostada. Y por supuesto que puse ahí también una foto con algo de malicia, la chupilca. O con malta, la harina tostada con malta, la harina tostada con vino, la harina tostada con agua. Tiene un efecto saciador muy del momento. Mucha gente que trabaja en trabajo físico, que requieren de harto esfuerzo, complementan de forma en colaciones el agüita con harina tostada. También lo puedes utilizar con frutas, con diferentes frutas. Se lo puedes agregar a la fruta que se te ocurra o a la fruta que se te guste. Y aquí ya en términos más gourmet, la utilización de la harina tostada en repostería, por ejemplo. Cómo complementarla o cómo suplementarla por la harina cruda. Se entiende que la harina cruda es más incompleta en términos nutricionales respecto a la harina tostada por lo que yo ya les decía, que la utilización del grano es completa. Entonces, en repostería también se está utilizando bastante la harina tostada en un uso, digo, menos común de lo que yo lo conocía como la sopita de harina o el agua con harina o con la fruta. Ahí hay alguna de las formas en que puedes utilizar la harina tostada. A lo mejor ustedes me van a ayudar ahí, me van a decir, yo también me lo como de esta forma. Eso es también lo que uno va aprendiendo a través de este camino que uno tiene como emprendedor. Y, ¿me ayudas con la siguiente, Diego? Les voy a presentar a Cayenas Ancestrales. Nosotros lo que hacemos es elaborar artesanalmente alimentos nutritivos, orgánicos, rescatando recetas tradicionales traspasadas de generación en generación. Desde la sencillez de estos productos, lo que nosotros buscamos es una invitación a conectarse con la esencia misma de cada uno, la conexión con la tierra, privilegiando una alimentación menos procesada en vías de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Lo que nosotros buscamos es que cuando tú comes la harina tostada, tú sabes qué manos hicieron esa harina tostada y que además de eso, tú intentes volver a tu esencia. Cuando yo hablo de la sopita de harina, quiero que ustedes pudiesen evocar esas visitas que a lo mejor tuvieron en el campo, o los que se criaron en el campo, cuál es la importancia que tenía la harina tostada en su alimentación, qué es lo que les recuerda, qué es lo que les llega, qué es lo que les nace. Cuando veíamos el video y vemos esa cayana con ese fuego, a mí me emociona, no sé por qué, pero me emociona, porque lo asocio con una parte mía, con una conexión con la tierra. Cayenas Ancestrales, en su esencia, es la fusión de la tierra y el fuego. Cuando tú fusionas lo mejor de la tierra, como los productos que salen de ahí, el trigo, por ejemplo, y el fuego, sale una mezcla perfecta, que es la harina tostada. Cayenas Ancestrales también habla de, y lo que busca también en su esencia, es como representar
este fuego que nunca se extingue. Todos tenemos un fuego interno, todos tenemos una energía interna, un espíritu. Ahí hay algo interno que nos mueve. Y Cayanas Ancestrales también es como eso. Nosotros intentamos retratar ese fuego que nunca se extingue, pensando también en esta asimilación de la ruca mapuche. La ruca mapuche hay algo que nunca se apaga, es el fuego. El fuego se entierra para el día siguiente. Luego sacamos la ceniza y rebrota de nuevo. Y la alimentación de nuestro pueblo ha estado muy ligada a esto. Si me ayudas con la siguiente, Diego. Ahí estamos nosotros. Esa soy yo, Macarena Cheuque y Amner Cheuque, con nuestras principales armas de trabajo, nuestras cayanas. Si me ayudas con la siguiente. Ahí están nuestros productos. Tenemos algunas fotografías. Diego, si me ayudas con la siguiente. Dentro de estos productos nosotros también estamos en este rescate de la quinoa, del dawe, de la mano también con lo que es la harina tostada. Yo sé que hoy me convoca harina tostada, pero también la quinoa es un alimento que es parte, siento yo, de nuestro patrimonio agroalimentario. La quinoa llegó en su momento, en este periodo prehispánico, y llegó y se quedó. Y mientras se quedó, perduró hasta hoy en día, y fue parte también de la mesa de nuestro pueblo. O sea, nuestro pueblo también conoce el mudai de quinoa, de quingua, de dawe, y lo utilizó en su alimentación. Y si ustedes ven, eran alimentaciones súper completas, pues cuando utilizaban semillas, maqui, avellanas, utilizaban la quinoa, utilizaban la harina tostada, alimentaciones súper completas. Vamos con la siguiente. Ahí tenemos la línea de nuestros productos. Nosotros también tenemos harinas tostadas, tenemos café, mezclamos la harina tostada de trigo con la linaza, la harina tostada de trigo con la quinoa, la harina de quinoa y la quinoa en grano también. Eso somos nosotros, eso es nuestro emprendimiento, esa es la sencillez de hablar de harina tostada, pero a la vez también la riqueza enorme que yo siento que es hablar de un alimento tan nuestro. Nos hemos apropiado de una manera muy positiva también de esto, y eso es lo que yo quiero mostrarles el día de hoy, a grandes rasgos, y el resto del espacio del tiempo también me gustaría que lo pudiésemos compartir, que pudiésemos hablar de esto. Así es que esa sería mi presentación. Chaltumay, Lamien, Macarena, un recorrido muy completo desde la historia, ¿cierto? Desde la historia que se conoce, que se ha transmitido quizás por libros, hasta la historia propia que viene de manos de su familia, de los recuerdos, de las conversas que usted tenía ahí con sus abuelos, bisabuelos, hasta poner la harina quizás ya llegando como a usos más gourmet, como decía usted, que los preparan en repostería y otros usos también. Voy a compartir acá algunos comentarios, ¿cierto?, de nuestra gente que nos está acompañando hoy día. Comer y pensar, dice, cocho para las mañanas, leche azúcar. Eso me imagino, dice acá en el norte de Antofagasta. Quizás si nos pudiera abrir el micrófono y comentarnos cómo es eso. La señora María Eugenia Canillán, nuestra la nieta, dice Mari, María Eugenia, el rico pulpo con leche, un manjar, dice, que recuerdo de mi niñez. Lorena Sea, dice Mari, yo ocupo la harina tostada para apanar, debe ser carnes y pescados, puré de harina tostada con verduras, con merquén, en pastelería, en trufas, con manjar, queques, pan, kuchen. Una cantidad de usos que le da ahí nuestra Lamien. La señora Gladys Lencura, harina tostada con leche de vaca, en esta fecha a mi hijo le gusta mucho.
Mirta Angélica Moreno Mor. Salve nos dice, lindo recorrido, qué alegría que existan personas con interés de resguardar nuestro patrimonio. Yo creo que ese es el sentimiento que compartimos mucho del recorrido que ha hecho. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna consulta, algún aporte, compartir algún recuerdo que tengan de estos usos, ¿cierto? En lo personal, yo me identifico con varios de las preparaciones que mencionó ahí. Acá dice don Rodrigo Esteban Rojas Ceballo, pulpo con leche. ¿Cuánto sabe, Lorena? No sé si... Lorena, habla Luis. ¿Sí? Don Bueno, Luis, se me había olvidado su nombre, don Luis, nosotros bienvenido. somos del norte y acá se le dice cocho a la leche, al azúcar y a la harina tostada en una taza tibia. Esto se introduce por ahí por el año 89 hasta como el 94, cuando llega mucho el conejo acá a Antofagasta, y también se ocupaba para espesar el guiso o el picante de conejo. Entonces, claro, nosotros los conocemos como cocho directamente, no como ulpo. Yo sé que el ulpo también se consumía, pero nosotros lo tenemos visto como solamente harina tostada, agua caliente y azúcar. O sea que cuando la vaquita estaba más baja, era eso, no alcanzaba para más. Entonces, tenemos esa diferencia nomás, porque le decimos cocho al que lleva leche, ulpo al que lleva solamente agua, y claro, los usos eran un poquito más limitados porque llegaba solamente la harina oso acá, hace mucho tiempo. Ahora se perdió un poco la costumbre de comer cocho porque, bueno, cambió todo. Acá en Antofagasta llegaron muchos extranjeros y la alimentación se diversificó mucho, pero ese es un recuerdo de la infancia, de por ahí por el 93. Muchas gracias, don Luis, y probablemente tiene que ver también con las zonas productivas del trigo, que eso hizo que llegara, pero no tan masivamente, o lo usaron no tan masivamente como se conoce y se usaba por acá. Muchas gracias por compartir ahí con nosotros. Daniel. Sí, Hola, soy María Eugenia. cuéntenos, señora María Eugenia. Bueno, yo tengo harto recuerdo de la harina, porque usted sabe que antiguamente habían escasez de muchas cosas, de todas las cosas que hoy en día, que al final no las comparto mucho en todo caso, porque antes la comida era más sana, ¿sí? Libre de todo tipo de aditivos. Yo tengo mucha vivencia con la harina, porque mi abuelo, cuando nosotros veníamos de vacaciones, cuando éramos niños, y mi abuelo hacía en la noche, hacíamos mananco. ¡Oh, qué rico el mananco! Con mantequita, con cebollita, y en la noche con unos mates, a la orilla del Quetrán. Maravilloso. Me emociono porque qué tiempos aquellos. Volver a esos tiempos maravillosos. Eso quería Volver a compartir. la Y, ¿no? vida. Claro, el ulpo también, el ulpo que me daba mi mamá en la mañana antes de ir al colegio también. Un rico ulpo. Por eso es que somos sanos. En realidad yo tengo 59 años y soy sanita, no tengo nada, gracias a Dios, no tomo ningún tipo de pastilla. Porque yo le digo a mi mamá que tú nos criaste sano, entonces nos crió a la antigua, por decirlo así, con los alimentos de nuestra tierra. Y maravilloso, pues a mi hija me ha costado un mundo criarlas así, pues, pero también les gusta la harina, a ellas les gusta la harina con agua. Agüita con harina, dicen, en vez de tomar jugo, toman agüita con harina. Aquí nos falta el merque, nos falta. Siempre tenemos que tener el frasco. Vemos el frasco vacío, corriendo a comprar, o a donde era la mien que lo hacen rico, sí. Lo compramos en cualquier parte, tenemos nuestra casera. Porque ya no hay nadie que nos haga, pues, todos nuestros abuelos ya no están. Yo nunca aprendí a hacer la harina y eso tenía que haberlo aprendido, así como aprendí a hacer la mermelada de mi abuela, tenía que haber aprendido a hacer harina también. 20. Esa es la miel. No, 21. Muchas gracias, señora María, por compartir también parte de su historia, ¿cierto? No sé si la señora Mirta tenía el micrófono, no sé si quería compartir algo, señora Mirta. Mirta Angélica Moreno. O se le quedó ahí el micrófono nomás. Lorena, ¿Sí?
Un poquito complementar también lo que decía la Lamien María Eugenia, de la importancia de adquirir estos conocimientos y de llevarlos a una buena elaboración. Yo no sabía hacer harinas tostadas, sabía comerlas, pero no sabía hacerlas. Y no es tan fácil, no es como, o sea, se ve muy simple, se ve muy, muy simple, tostar trigo y molerlo y ya está. Pero la verdad es que no es así. Nosotros cuando comenzamos con esto fue en el año 2017, hacer harinas tostadas. Y para hacerlo tuvimos que quemar mucho trigo y sacar harina muy cruda también para lograr llegar al punto de la harina tostada, que es un punto que el que sabe consumirla sabe perfectamente cuándo le faltó o cuándo se pasó. Y como dice María Eugenia ahí, hay ciertas personas o ciertas caseras que hacen una buena harina tostada. Cuando habla también el lamien de la harina oso, por ejemplo, también es una harina que tiene otra forma seguramente de hacerse de manera mucho más industrial, que tiene un sabor que es diferente y al echarlo con el agua también queda en una mezcla diferente. Y para las personas que reconocen una buena harina se dan cuenta de esto. Nosotros con el Abner aprendimos a hacer la harina por la corrección de nuestra mamá y nuestra abuela, que nos decían, no, esta no quedó buena. Y nosotros, no, pero ¿cómo se va a notar si no se nota, si está buena? ¿Cómo? No, eso no está bueno. Y así, con la corrección constante, hoy en día podemos saber que nosotros ya logramos saber la textura y el sabor y cuándo ya se pasó o cuándo no está. Entonces, igual es un aprendizaje súper rico. Hoy en día mi abuela ya falleció y siempre que hago la harina tostada, siempre, de verdad, es cuando empiezo, porque típico que hay algunos granos que se queman, yo cuando empiezo a limpiar esos granos, a sacarlos, te juro que recuerdo a mi abuela cuando ella se sentaba ahí, perdón, perdona. Son los recuerdos que yo creo Sí. que nos están rebobinando como a todos también, los que tenemos también en relación con el campo, ¿cierto? Con nuestros orígenes. Nos recuerda también las enseñanzas y cuánta sabiduría tenía nuestra gente. No habían maquinitas que pudieran medir si estábamos justo en el grado, ¿cierto? No había nada, era simplemente sabiduría, producto de la experiencia, del conocimiento, de la herencia, de todo eso. Mientras, esa riqueza en el traspaso del conocimiento es algo que tal vez no tiene precio. Así es que, y eso es lo que uno intenta también transmitir en esto. Pues, o sea, aquí no hay una cuestión, hay un negocio, sí, pero también hay un componente de conocimiento y sabiduría que uno intenta de alguna manera tomar y traspasar. Ahí hay un valor agregado muy importante, que es distinto al precio, que eso también se hace hay que hacer como la salvedad entre el precio comercial, ¿cierto? Y el valor que tiene el producto detrás. Voy a compartir, dice la señora Esther Salgado, ulpo al sartén con cebollita, ajos y color. Yo lo como, dice. Rodrigo Esteban Rojas Ceballos dice, ¿cuánto sabe Lorena Sea? Ahí nos hace una corrección. Cuando voy a donde mi abuelita, en el Prado, cerca de Loncoche, siempre me daba agüita con harina. Mi mamá de chico, yo siempre le pedía ulpo para el desayuno. Parece que todos tenemos ahí una conexión. Dice, luego sandía o melón con harina. Me dio hambre. Comparto la sandía. Yo creo que la sandía sin harina no es sandía. Pamela Pinot, saludar y felicitar a Macarena. Un abrazo cariñoso, dice ahí nuestra colega también del centro de negocio. Y ve Mari con Pulamien, felicidades a la Lamien expositora, un alimento infaltable para nosotros como mapuche. Es importantísimo el rescate de alimentos menos procesados y más naturales. Una consulta, ¿el cultivo de trigo tiene manejo agroecológico, Lamien Macarena? Mire, nuestras tierras
actualmente están desgastadas, y eso lo sabemos. Nuestra idea sí es tener una línea orgánica. Eso es lo que nosotros siempre hemos apuntado. Y dentro de esto lo que nosotros estamos haciendo es privilegiar algunos abonos en base a como algo más orgánico. Y en eso hemos encontrado algunos abonos que no son propios de acá, pero sí hay una empresa hindú que tiene unos abonos foliares y unas especies de fertilizantes que están en base a aminoácidos orgánicos. Entonces lo que busca esto es entrar a la tierra y como año a año ir mejorándola. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, tratando de ir suplementando eso para llegar a un producto en que en algún momento nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Hicimos esto lo más orgánico posible. Tal vez en un 100% no. Y yo en eso soy súper sincera, porque hay algunas cosas que a lo mejor se nos pueden escapar. Cuando yo digo un 100% es porque yo aseguro que de principio a fin no existió ningún químico. Pero por ahora estamos en este proceso de ir reemplazando lo que se pueda. En términos, por ejemplo, del barbecho, en eso sí nosotros hacemos un barbecho agrícola y no el químico. Y la diferencia es notoria en la cantidad de producto que tú sacas. El barbecho orgánico lo comenzamos a hacer con tiempo, con harto tiempo, de manera de ir atormentando la hierba, el pasto, y evitar tener que en el último día tirarle un químico que me queme la tierra y que luego yo pueda sembrar rápido. Pero nosotros tratamos de hacer el control con barbecho orgánico, o sea, con barbecho agrícola, más que químico. Y como digo, lo otro, estamos en este proceso de ir cambiando algunos fertilizantes. En la transición, ¿cierto? Y eso, como dice usted, efectivamente no es algo que solo dependa de ustedes. Lamentablemente también en estos casos depende de los manejos que hagan los vecinos. Porque si por ahí de repente pasa algún avión que anduvo tirando productos en otro predio, de igual forma le llega. Por otro lado, los exudados también. Entonces, un proceso bien largo, pero siempre se agradecen las transiciones, el tener producciones un poquitito más conscientes que derivan obviamente en alimentos, en verdaderos alimentos de calidad. Lo que sí, Lorena, quiero mencionar que respecto de nuestra línea de DAWE, de quinoa, esa sí está súper orgánica, exceptuando, como digo, esta contaminación cruzada que se puede dar, pero nuestra quinoa sí es solo tierra, agua. No hay manejo de ningún tipo de pesticida ni ningún tipo de nutrientes, nada. Por lo mismo, tal vez vas a encontrar un grano un poquito más pequeño que el de Carosi, si es posible, claro. Pero consideremos nuestro clima y que es un alimento que de verdad es orgánico. Súper, muy bien, así que ya saben quienes nos acompañan hoy día a buscar y a seguir los productos de Cayenas Ancestrales. Don Rodrigo Esteban dice 1010, permiso para compartir mi emprendimiento, trabajo en piedra Pichitranantrapihue, no sé si lo dije bien, discúlpeme, desde 5000 Mañún, y deja ahí también su contacto. Ivette dice, es tan potente lo que se puede transmitir a través de los alimentos, de las preparaciones, que logran eso, transportarnos a lugares, a recordar a nuestros seres queridos que ya han partido. También complementa para acá, dice, la miena excelente. Creo que el desafío es anticiparnos a cultivar alimentos con menos abonos convencionales que son veneno para nuestra mapu. Así es, una transición lenta, pero nos asegura soberanía alimentaria para nuestro pueblo, que es algo que por algo estamos acá, porque nuestros lamien sabían producir de forma limpia, ¿cierto?, de forma sana, y es lo que nos ha permitido preservarnos hasta el día de hoy. Lamien Diego, no sé si quiere aportar algo más. Sí, definitivamente.
Agradecer la intervención de la Lamia Macarena. Se entiende, empatizo mucho con la sensibilidad que puede gestarse a través del trabajo, que en muchos de estos casos, como lo compartía la Lamia Gladys, la Lamia María Fernanda, la Lamia Gladys, son muchas cosas que uno no se aprenden así como, no sé, en un instituto, en una universidad, son cosas que se han ido transmitiendo, primero desde el territorio y después desde la familia. Y en eso también entender que el trabajo que está realizando cada una de las personas de la Lamien, de los Peña acá, es de corazón. Así, primero le ponen harto corazón, pero también hacen este rescate familiar y también territorial, que no podemos pasar por alto. Y en ese sentido, también es valorable, dado ¿cómo decirlo?, el afecto que se le pone. Y eso también habla, como lo decía también en la primera sesión, también Ginette, habla también de la calidad del alimento, porque se transmite, son energías que se transmiten. Si bien no necesariamente, y ya yendo más al tema más agrícola, quizás se va a tener un rendimiento o un volumen o un tamaño como el que estamos acostumbrados desde la agricultura tradicional. Lo importante hoy en día quizás no es tener frutos hermosos, sino que tener alimento que no dañe más de lo que ya está dañada la ñuque mapu. Y en ese el desafío en tema agroalimentario es de todo, no tan solo de gente mapuche, no mapuche, es urgente tener alimentos, seguridad alimentaria, también a preservar también nuestra soberanía alimentaria, pero no ir en desmedro de la ñuque mapu, más de lo que ya lo ha hecho la agricultura convencional. Y también no quiero dejar pasar el hecho de lo que comentó la mía Macarena, que me pareció relevante y que no lo habíamos visto, al menos no lo había visto hasta ahora, que es su anhelo por ser parte de la historia del Morque. Y en eso empatizo mucho con usted también, porque a veces lo vemos quizás como un emprendimiento de repente, porque es como la primera vía que tenemos para poder desarrollar nuestras actividades. También tenemos que generar ingresos, eso es obvio. Pero conseguir que lo que hacemos hoy día, mañana va a ser historia. Lo que estamos haciendo ahora quizás en el presente es algo que podemos ver como algo sencillo, como simple, quizás ningún aporte, pero en sí cada uno está haciendo un aporte a la historia del alimento, intentando hablar desde el alimento quizás y no desde el aporte de la impronta personal. Entonces me hace mucho sentido porque ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas quizás como pueblo mapuche, y no problema de nosotros precisamente, sino que porque la sociedad en general los últimos 200 años no ha doblegado eso, el escaso traftimun que se da entre generaciones, sobre todo cuando el mapuche tiene que migrar hacia la ciudad para poder superar su vulnerabilidad social, su pobreza, pero en eso también perder parte de la herencia cultural y en este caso alimentaria de nuestro pueblo. Entonces, claro, tenemos que quizás ahora un poco más interiorizados, quizás con más herramientas, hacernos parte de la historia de estos alimentos y contribuir a la preservación de ellos mismos. ¿Sí? Más allá como decía, del aspecto económico, es algo que nos define como cultura, como pueblo. Este mismo alimento que es rico nutricionalmente, como le decía la mien Macarena, que tiene poca agroelaboración también, como lo que compartía en nuestra lamina anterior, hablan y son un reflejo de lo que hemos sido como cultura mapuche en los últimos 500 años, desde nuestras interacciones con el mundo inca, luego con la invasión española y también con la continua invasión también del criollo chileno y el Estado chileno. Y hemos sabido prevalecer a través del tiempo también, siendo bien dinámico en ese sentido. Pero ese ejercicio es de todos los días, es de todos los días al final. Entonces, valoro mucho sus palabras también porque entiendo y lo veo que vienen también desde la emoción, no es simplemente un trabajo, no es una vía de capitalizar más, ni mucho menos. Es una forma de ser mapuche que quizás no estamos viendo, que quizás en algún otro lado se puede estar criticando, pero que es necesario para poder prevalecer. Si al final hay que hacerlo, no se puede simplemente hablar de otra experiencia y que también uno va a aportar en eso. Así que me quedo con una excelente reflexión y creo que lo voy a tener que incluir también en la última sesión cuando nos toque exponer, porque es relevante e imperante que nosotros nos hagamos parte de esa historia, de esa historia. Y en ese sentido siento que nosotros como mapuche quizás no nos supeditamos ni a
ni a estados, quizás a naciones en la medida que se pueda construir, o a patrias, sino más bien contribuimos a la historia del colectivo social que es el mundo. Entonces, agradezco mucho sus palabras, Lamien. Chartu Lamien Diego. Sumamos otro desafío de los que ya veníamos apuntando, ¿cierto? Ahora a ser parte de la historia también, a tomar ahí protagonismo. Chartumay a todos por lo que nos han compartido. Marianela Zapata dice muchos saludos desde Biomapo. Muchos saludos también, Marianela. Muy bien, y para continuar, ¿cierto? Con nuestra jornada de hoy,